¿Qué tal, alumnos? A continuación hablaremos acerca de la posibilidad versus la imposibilidad de cálculo económico. A ver, en una frase es posible entender lo que tratará de lo que trata de explicar fundamentalmente, siempre hablando en términos generales, obviamente, lo que es el cálculo económico. Bueno, a continuación, procedo. El cálculo económico es un proceso cognitivo-conductual que solo es posible efectuarlo en primera persona o por el poseedor del conocimiento, la inquietud, la necesidad y o el dueño, el poseedor de la especialización, ¿ya? Por tanto, esto es fundamental porque es increíble cómo se ha distorsionado. Vivimos en una especie de Matrix en la cual se ha distorsionado todos los errores de coordinación respecto de la economía, que básicamente de la economía depende la calidad de vida de los seres humanos e inclusive la posibilidad de vivir de los seres humanos. Recuerden de que todo se requiere, necesita de medios económicos para poder ser financiado, inclusive el Estado y los servicios públicos, la salud, todo, ¿me entienden? Entonces, por eso es que es fundamental que ustedes comprendan lo que es en rigor el cálculo económico y por qué solamente es posible de ser efectuado por personas que están asociadas a lo que es la ley de oferta-demanda, nadie más. Por tanto, todo lo demás es artificial y obviamente que permite en algún grado de poder funcionar, pero obviamente que es descoordinado y que nunca va a poder lograr la excelencia y nunca va a poder lograr, siempre va a ser contraproducente, entiéndase. Entonces, la capacidad de cálculo económico, la posibilidad de cálculo económico solo es inherente a las personas, ¿ya? No al Estado, no a un poder central, no a un colectivo. ¿Por qué? Porque los colectivos no, en términos ontológicos no existen, el Estado no existe, los colectivos no existen, los grupos de personas no existen, solamente los grupos, los colectivos, los Estados se deben a la voluntad de un líder, pero no piensan, no se estresan, no visualizan, no tienen, ¿me entienden? O sea, para tú satisfacer una necesidad, solucionar un problema, desarrollar una acción empresarial, necesitas pensar, y ese pensamiento es inherente, inalienable a lo que es el cerebro humano. Y el cerebro humano está supeditado, se funda en base a una estructura que está determinada y que está, por tanto, limitada por el cuerpo, ¿ya? Entonces comprenderán de que procesos como la sinergia, que el todo es más que la suma de las partes, pero también es la suma de las partes, son procesos distintos donde los cuales las personas están trabajando de manera independiente para solucionar ciertos problemas, pero no siempre que... por eso es que el socialismo no funciona, no es por un tema del punto de vista ideológico, porque te caiga mal o porque no te guste el socialismo, no, y por eso que las políticas públicas también fallan y nunca van a ser excelencia. De hecho, si no existiese un sistema de precios, no existiese un sistema natural o privado respecto de lo que es desarrollar el cálculo económico, ni siquiera podrían establecer precios, no podrían establecer nada. Porque en base a qué criterios tú solucionas problemas. Por ejemplo, en el tema de la educación y la salud, cuando son servicios subjetivos, ¿cuánta salud se requiere? ¿Cuánta seguridad se requiere? ¿Me entienden? O sea, todos esos problemas de cálculo los solucionan aquellas personas que son especialistas. Por ejemplo, si yo le dijese a alguien, sabes que me enfermé y de ahora en adelante le voy a dejar este curso a Juan Pérez, que es amigo mío del partido partido político, cualquiera, no va a poder llevarlo a cabo, ¿me entienden? O sea, el único que tiene una visión de lo que es la psicopolítica y que es el responsable del diseño del curso y de la transmisión de la información o del traspaso de la información de este curso hacia sus propias mentes, en el fondo es quien piensa esto, el emprendedor, el innovador, el profesor, el dueño del conocimiento, ¿ya? Entonces, ojo con eso, o sea, nadie puede calcular mejor que yo el ofrecimiento de un producto, la elaboración de un producto, el establecimiento de un precio, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces, eso es fundamental. Por eso que es imposible el socialismo. Por eso que es imposible, por eso que el Estado es una utopía, porque nunca va a poder un poder central
nunca va a tener las capacidades necesarias para poder realizar el cálculo económico, porque como les digo, tendrían que hacerse de toda la información que es tácita, tendrían que hacerse de todo el know-how, porque, a ver, si ustedes me preguntan a mí cuál es la diferencia entre un futbolista profesional versus otro futbolista profesional, ustedes me van a decir, bueno, no es mucha la diferencia. Claro, pero entre los sueldos, o entre la fama, o entre la habilidad de uno y otro, entre un campeón mundial y alguien de primera o segunda división, o sea, entre Messi y un futbolista del montón, o sea, claramente hay una diferencia y eso se llama, Messi tiene un know-how que no podría ser explicado, tiene una información tácita respecto de su habilidad, que si llega un burócrata y le diga, a ver, ¿qué es lo que haces tú para ser el mejor del mundo? Nunca, ni siquiera Messi sabría cómo traspasarlo en palabras para que el burócrata lo anotara y pudieran copiarle. ¿Me entienden? Es una habilidad propia de que él es un ser humano único e irrepetible. Entonces, ¿me entiendes? O sea, tú no, un poder central, por más que quisiera producir puros Messi, una fábrica de Messi con el objetivo de ganar todos los mundiales, no van a poder. ¿Me entienden? Entonces, eso me refiero. El cálculo económico pasa lo mismo. Entonces, por eso es que la acción empresarial, por eso es que hablar de empresas estatales es ignorancia, es analfabetismo económico. Tú no puedes jugar a ser empresario si tú no arriesgas, porque no hay cálculo económico, ¿me entiendes? Las empresas estatales se fundan meramente en lo que es un cálculo contable. Por eso es que siempre están en pérdida, porque no les interesa, no les importa, por eso es que no hay ningún estrés, no hay ninguna ansiedad. Si ser un empresario, ser una persona independiente es sumamente complicado, ¿me entiendes? Porque tú tienes que esmerarte por encontrar soluciones, encontrar caminos para poder maximizar tu utilidad y poder cubrir las necesidades, por ejemplo, de lo que implica conformar una empresa y generar puestos de trabajo productivos. O sea, tú eres el responsable de generar esos sueldos. En cambio, en las empresas estatales es una ridiculez. O sea, es cosa de sacarle a uno para darle a otro. O sea, yo les doy un ejemplo. Aquí en mi país está la Televisión Nacional, TVN. Siempre, todo el tiempo está en pérdida. Y nosotros los ciudadanos tenemos que pagar sueldos millonarios que no están ajustados al mercado simplemente por un cálculo contable que es político, ¿ya? O sea, se le saca a un lado para darle al otro, se aumentan los impuestos para poder seguir cubriendo esta empresa estatal, o sea, que siempre están en pérdida. En cambio, y por eso es que se sostienen en el tiempo, lo mismo que pasa recuerden que el que origina los monopolios en las sociedades es el Estado. El monopolio establece o sea, el monopolio es un invento del Estado, porque le otorga privilegio a través de la legislación espuria, le otorga privilegio a determinadas empresas que tampoco son empresarios, y que por eso que les da lo mismo la calidad, la cantidad, porque el que establece un monopolio, el que en cuanto a un área, un servicio o un producto, controla la calidad, la cantidad y el precio, ¿ya? Entonces no tienen competencia. Recuerden que lo que regula al mercado o al comportamiento humano justamente es la competencia, porque si un tipo es carero, va a fracasar. Si un tipo es estafador, va a fracasar. Si un tipo ofrece algo de mala calidad, es mediocre, va a fracasar o va a ser superado por otro. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que les comento que esto es sumamente complejo y guarda relación con cálculos que se explican a través de lo que son procesos cognitivos conductuales. Ya vamos a ver el tema de los precios, la fijación de precios y cómo se establecen los precios o de qué dependen, ya, o el valor, porque está ligado siempre al valor que es subjetivo. Entonces, y a la fecha todavía tenemos personas que dicen lo contrario, o sea, una cosa siempre para tratar de justificar la necesidad de un Estado que regule cosas y todo. El comportamiento humano no puede ser regulado. Por eso que el Estado es una utopía, nunca va a funcionar. Recuerden de que la mente humana, la interacción humana es anárquica, no requiere de un poder central. Se autorregula y no por un tema, a mí no me gusta hablar de la mano espontánea en la economía, no, es una mecánica lógica. ¿Por qué? Porque hay una psicología que habla sobre el ganar-ganar. O sea, recuerden ustedes que para que se lleve a cabo un cálculo económico, debo yo en ese cálculo sentir que me estoy beneficiando. Y eso es algo subjetivo. Porque, por ejemplo, para mí un bien o un servicio depende de la utilidad, o sea, el valor que yo le dé va a depender de la escasez de la utilidad. ¿Ya? O sea, si para mí no es útil la entrada para un determinado artista, por ejemplo, yo no estoy dispuesto a pagar ningún peso por ir a ver a un artista que a mí no me gusta. No obstante, como los gustos son subjetivos, para otra persona conseguir una entrada para ver a ese artista puede ser algo de vida o muerte, o sea, algo que está relacionado inclusive con el fanatismo, y podría llegar a pagar miles de dólares por una entrada. O lo mismo por un deporte que te guste versus lo que no te gusta.
Probablemente alguien no va a pagar ni un centavo por ver un partido de básquetbol, pero probablemente puede pagar millones por ver un partido de fútbol, ¿me entienden? Entonces, eso traten de... Yo no sé si me explico bien, ya no sé si me comprenden, obviamente, pero por favor, no se queden con la clase. El objetivo de estas clases son abrir el apetito intelectual y para que ustedes mismos indaguen a este respecto y vayan comprobando que la información que se le entrega acá es veraz, ¿ya? Es algo praxeológico, algo que se da en la praxis, que ustedes lo pueden observar, que no está asociado a fórmulas rebuscadas o falsas, derechamente falsas. Bueno, entonces, eso en cuanto a la posibilidad versus la imposibilidad del cálculo económico. El socialismo es imposible porque no puede calcular. El Estado es una utopía porque no puede calcular. Fíjense usted que el Estado ni siquiera, lo contrario de la anarquía, es la arquía, y que la arquía en su máxima expresión, o el Estado en su máxima expresión, es una cárcel. Ahí tú encuentras servicio gratis, tienes techo gratis, ropa gratis, comida gratis, pero a cambio de tu libertad. O sea, cuando hablen de gratuidad, por favor, imagínense la esclavitud o el estar preso en una cárcel. ¿Ya? Imaginen lo que más... Llevémoslo a grandes... A ver, amplifiquemos un poco esta arquía y veamos la isla de Cuba, que es una cárcel. ¿Ya? Entonces, claro, ellos dicen tenemos cosas gratis, mentiras, y eso no existe nada gratis. Entonces, toda la gente miserable, es pobre, es semi-analfabeta, y todo lo que se dice, todas las estadísticas, por eso que estadísticas viene de Estado, prácticamente no son creíbles, ¿ya? Es por eso, porque se transforma el Estado en una máxima expresión, o a mayor grado de socialismo, o de estatismo, de estatalismo, nos van acercando a una cárcel. Y el Estado, aún así, en la máxima expresión de la anarquía, que es una cárcel, no funciona. Meten droga, se matan a los presos, se violan los presos entre ellos, se trafica entre ellos, se cometen crímenes desde adentro de la cárcel. Por eso que les explico que esa es la mejor explicación para que ustedes entiendan de que la anarquía, que el Estado mismo es una utopía. Ni siquiera funciona en la máxima. O sea, si llevamos esto a un laboratorio, bueno, tenés en la cárcel, vean si funcionan las cárceles. La gente se enferma, la esperanza de vida disminuye, el intelecto disminuye, el coeficiente intelectual disminuye. Imagínense un niño que nace en una cárcel. ¿Qué esperanza tiene respecto a desarrollar inclusive su cerebro? De alimentarse bien. Que es una cosa increíble. Entonces, por eso les comento que es fundamental que ustedes entiendan la posibilidad versus la imposibilidad del cálculo económico. Porque aquí está la clave de todo, de por qué el socialismo, por qué el estatalismo, por qué el intervencionismo estatal o de la clase gobernante nunca va a funcionar. Jamás. Todo lo contrario, siempre es un estorbo. Y por eso que a mayor grado, por eso que uno tiene que hablar de grado. Porque el socialismo, recuerden que es anterior inclusive a lo que es la ideología misma. O sea, el socialismo surge en la historia de la humanidad prácticamente con la división del Homo sapiens entre un gobernante y un gobernado, ¿ya? El resto ya son ideologías, son intelectualismos que le van dando forma, inventan una narrativa, pero recuerden que esto es un análisis del comportamiento humano. Por eso es que es fundamental que usted, de esa manera nosotros nos desligamos un poco de creer en narrativa. Ya esta es una descripción de realidad, una descripción del comportamiento humano, y es por eso que resulta un poco irrefutable desde el punto de vista ideológico, porque esto no es una ideología, ustedes lo pueden comprobar, ustedes son seres humanos y pueden analizarse en base a qué criterios ustedes compran o consideran caro o económico algo. ¿Ya? Obviamente que para que ustedes entreguen su dinero es porque lo consideran que es barato, que lo que están obteniendo tiene un mayor valor que los billetes o que el dinero que ustedes están traspasando. Si no, no lo harían. ¿Me entienden? Y esos cálculos, proyectenlo a millones de seres humanos. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que estamos frenados. O sea, yo les comento, este es un curso esperanzador desde el punto de vista de que presenta una visión de futuro. Imagínense cuando seamos libres realmente de actuar en base, obviamente que también, recuerden que bajo ningún concepto se promueve una barbarie, todo lo contrario. Simplemente se busca proscribir el poder central o la clase gobernante, nada más que eso. Ya tenemos todas las estructuras sociales que además son de origen natural. Cuando me refiero a un origen natural, hago referencia a que no lo diseñó ningún ser humano, ninguna persona. ¿Sí? Lo diseñamos todos a través de millones de intercambios, a través de miles de años. Esa es la diferencia cuando hablo de algo que son instituciones sociales naturales. ¿Ya? Si las creaciones del Estado son todas perversas, el Estado es una creación de un ser humano que se fundan en filosofías analfabetas, esquizofrénicas, que vienen prácticamente de las divisiones de pensamiento que surgen de Platón y Aristóteles. O sea,
¿Y para qué hablar del contrato social? O sea, es una cosa que hay que tener mucho cuidado con las explicaciones filosóficas respecto a la realidad. Yo le estoy entregando a ustedes explicaciones praxeológicas que están asociadas al comportamiento humano, al análisis del comportamiento, que ustedes pueden comprobar en la praxis. La filosofía le ha hecho mucho daño a la humanidad y ya vamos a ver en otra clase cómo basta con un par de, entre comillas, filósofos, economistas, la humanidad son los responsables de los genocidios más grandes de la humanidad y al mismo tiempo, o sea, me refiero a las ideas que propusieron y que fueron adoptadas por la clase gobernante porque les convenía a ellos, y además tenemos hoy día, por ejemplo, en términos económicos, una deuda que es impronunciable. O sea, la deuda del mundo hoy día es una cosa, pero impronunciable. O sea, no me atrevo a recitar una cifra que probablemente no vaya a poder, no soy capaz de proyectarla en palabras. Bueno, así que eso en cuanto a la posibilidad versus la imposibilidad de cálculo económico, que entender siempre y nunca olvidar que son procesos cognitivo-conductuales asociados a un individuo en cuanto en primera persona, o quién es el poseedor del conocimiento, la inquietud, la necesidad y la especialización, ¿ya? O sea, es imposible que un burócrata pueda calcular mejor económicamente que un psicólogo que desarrolla una empresa psicológica. O sea, no, da lo mismo que seas comunista, socialista, liberal, diputado, senador, gobernador, etc. Nada, ¿me entiendes? Es increíble. O sea, no, y curiosamente ellos te dicen que son necesarios, intervienen en la economía, creen que pueden calcular, y por eso es que todas las políticas públicas que son socialismos parciales, donde hay un poder central que se toma las atribuciones y que monopoliza justamente ámbitos de la economía, porque se financian con medios económicos. Recuerden ustedes que todo el sector público se financia con el sector privado. El Estado depende y subsiste y existe gracias al expolio del sector privado, que es el único sector productivo. Lo público, lo estatal, no es productivo. Se debe a una estructura parasítica que sin ella desaparece. Bueno, así que eso en cuanto a la posibilidad versus la imposibilidad de cálculo económico. La Leo Cristiana Arauz Díaz, profesor del primer curso internacional de psicopolítica. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.